Bienvenidos a esta nueva entrevista Veraz en sábado 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer, a quienes dedicamos este programa. Con Leonardo Viteri, uno de los políticos de fuste de más trascendencia en el Ecuador, alcalde de Bahía, director de un hospital que transformó con un presupuesto mínimo después del terremoto del 98, asambleísta constituyente de Montecristi, presidente de la Asociación de Municipalidades del Ecuador, entre otras representaciones públicas que ha tenido. Pero lo que quiero recordar, lo que nos dijo hace casi, 4 años, 1 de julio del 2021, en uno de los varios programas a los que lo he invitado cuando Ver a su manera se hacía en TC Televisión. A llorar a la llorería, señor Vera, y aquí no estamos ya para llantos, estamos para corregir estos errores que hemos cometido, me siento parte de eso, durante los últimos procesos electorales. Resulta inadmisible de que el candidato tenga que tener para el día de las elecciones en Manabí $100.000. Eso es lo que tendría que tener un candidato. Se supone que el CNE, que la señora Tibisay, con el CNE, tengan que vigilar el proceso electoral, pues. ¿Quién es la señora Tibisay? La presidenta del CNE, pues. Ya, ok. Sino Ya no estamos ahí. con menos peso, Ya. pero con los mismos vicios. ¿Para qué son los $100.000 el día de la elección? Para control electoral, pues. Tenemos 3.700 juntas receptoras del voto en Manabí. Usted tiene que poner un hombre para que cuide cada junta. Eso no se lo hacen gratis, pues. Eso cuesta $20, señor Vera, como mínimo. Por persona. Entonces, en estas circunstancias, por eso es que yo he llegado al convencimiento, más vale tarde que nunca, que está reñido ser un hombre honesto y hacer política. Por eso yo me voy a dedicar a lo político, porque una cosa es la política, otra cosa es lo político y otra cosa son los políticos. Son cosas muy diferentes. El día que Leonardo Viteri parta, que ojalá sea luego de mucho tiempo, al menos 20, 25 años, esa frase célebre debería constar en su lápida. Y esa consigna es la que lo ha guiado desde entonces acá, en donde pudiendo ser ministro de Estado no aceptó, en donde habiendo sido calificado por la superintendencia de bancos para una representación en el IES, tampoco lo nombraron, y en donde en estas últimas elecciones lo siguieron tentando y dijo no. Bienvenido, doctor Viteri, gracias por aceptar la invitación. ¿Por qué esa lección de entonces, hace más de 4 años, no se aprendió? Gracias a usted, buenas noches y permítame felicitarlo por su cumpleaños. Gracias. Qué buena coincidencia Sí, que hoy es el Día de la Mujer. septuagenario ya. Por Feliz las, cumpleaños. Salud. Es por las mujeres que he amado, por si acaso, y las 3 hijas que he tenido, por si acaso. Salud, que es lo más importante Gracias. en la vida hoy día en su cumpleaños. Sí, y lo que se ha dado en las últimas elecciones, y la última que acabamos de pasar en la primera vuelta, que yo no lo esperaba. Peor el gobierno, ¿eh? Tampoco. Peor el gobierno. Yo no sé esos 10 votos, esos 10 puntos, de dónde salieron. Ojo con eso. ¿Cuáles 10? Es que se hablaba tanto de que ellos tenían un techo del 34 y pasaron al 44. Ujú. Ese voto blando es lo que ahora hay que buscar, hay que capturar. Se lo explico. Esos 10 de Luisa salieron de la gente que se decepcionó y desertó de Novoa. Y esto lo dijo un sociólogo en Quito, Santiago Basavi, se lo pregunté a Ramiro García Falconi hace 2 semanas y lo confirmó, porque han llegado a la conclusión de que Novoa y Correa son iguales. Y que Novoa es peor por lo autoritario en una serie de aspectos de su vida que han trascendido. Migraron a Luisa, de allí salieron. Pero, a ver, pero es que políticamente son totalmente diferentes. Ah, claro. Económicos. A mí me parece igual, no solo políticamente, en muchos sentidos. Por Otra eso- cosa es que tengan rasgos autoritarios en común Daniel Noboa, por supuesto. A ver, ese 10% puede rectificar, ese 10% puede volver a votar por Noboa, pero eso hay que dar mensajes a ese 10% de que vamos a corregir, de que vamos a hacer bien las cosas, de que vamos a hacer obras. ¿Cuáles mensajes? En Manabí primero, en el país Pues- después, es lo que hablaremos enseguida. Un ratito, un ratito. ¿Por qué perdimos en Manaví? Ya vamos a eso. Por un ratito, antes dígame una cosa. Ya. ¿Por qué usted dijo? A mí me sorprendió, viviendo en Manabí, sabiendo que Manabí es correísta, siendo de Bahía,
la ciudad más correísta de todas las de Manabí. ¿Quién le ha dicho? Yo. A ver, ¿cuándo han ganado una alcaldía? ¿Cuándo ha perdido el correísmo en ¿Cuándo Bahía? han ganado una alcaldía? Dije más correísta. No. Por eso es que hay que apuntar a los líderes locales y de eso ya vamos a hablar. Ok, vamos a empezar entonces entendiendo el fenómeno de Manabí con Leonardo Viteri Velasco. Hago periodismo político desde 1975 y de opinión desde 1978. En ese género cabe ser pluralista, pero no imparcial. Mi experiencia en la búsqueda de democracia exige dejar fuera a quienes la dinamitan y criticar a quienes la construyen para que el modelo sea veraz. Respondo aquí por lo que opino. Mis invitados por lo que expresan. Nada de eso compromete o representa a este medio. Una entrevista veraz es la mejor forma de conocer la verdad. A eso los invito. Ahora. Este espacio Veraz se emite gracias a Pacific Terminal, Marathon Sports, IES, Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, OX, Sport Agency, Bankers Club. Les recuerdo que esta entrevista veraz se emite o transmite, se sube, como dicen ahora, por YouTube y Facebook, pero de veras su manera. En la televisión convencional estamos en extinto de cable, Vito TVO, eso es canal 15 o 709 si prefieren alta definición. En DirecTV es canal 194, Manavisión, señal abierta en Manaví solo por canal 9. En Estados Unidos a través de Macro Digital, una cablera con gran cantidad de suscriptores ecuatorianos, 12,000 más o menos se juntan el sábado, hogares solo para este programa allí. También tiene salida en España a través de Hispasat y en Ecuador en Loja, Santa Elena, Santo Domingo de los Áchilas, Cumbayá, Pichincha, Galápagos, entre otras jurisdicciones. En radio estamos en las dos de mayor cobertura a nivel nacional, Caravana 750 AM y Di-Blue 88.9 FM. Como Di-Blue no sale todavía en Imbabura, allá nos retransmite Alborada 90.3 FM y el reprise únicamente es a través de Extrema 92.5 FM desde Ambato para Tungurahua y Cotopaxi. Decía Leonardo Viteri que a Luisa se vinieron una serie de votantes que representan más o menos 10 puntos y que lo clave es que se le transmita para volver a Noboa el mensaje. Si fuese para Manabí, ¿cuáles? ¿Qué mensajes? La esencia de un ser humano es muy difícil de cambiar. Muy difícil de cambiar. Pero sí tenemos que corregir errores. ¿Por qué perdimos en Manabí, señor Vera? Manabí históricamente ha sido una provincia, desde antes de la colonia, de caudillos, de señoríos, de caciques. Hace 100 años, don Emilio Bovenrollero, por ejemplo, velasquista. ¿Usted qué menta el velasquismo? Mientras el velasquismo y los liberales habían desaparecido en el país, en Manabí tenían presencia. En los 50 y en los 60. Por sus líderes locales. Ok. ¿O es que acaso ustedes no se acuerdan de que el 2006 Álvaro Noboa Pontón le ganó en primera y en segunda vuelta al infractor? Cierto, Manabí era novoísta. Sí, señor. Pero ¿qué pasó? Soslayaron a la estructura del FRIAM, pues. Ok. Es decir, que porque son cuarentones, cincuentones, ya está mal. A ver, alianzas con líderes o caciques, los caudillos locales. Pero ese es el viejo Ecuador que no se quiere combatir. Entonces, no volver al viejo Ecuador. ¿Es el viejo Ecuador? Pues entonces. Del Ecuador del pasado, No, yo soy del presente. ¿Quién le ha dicho que lo anterior es malo? O sea, al hablar del viejo Ecuador, Noboa, Daniel estaría hablando mal contra Noboa Álvaro, su padre. Pues. A ver, yo no soy de los que digo que las generaciones anteriores fueron mejores, porque si no, generaciones atrás, siglos atrás, debió haber existido una generación perfecta. Eso no existe. Hay cosas buenas. Señor Vera, ¿cómo yo no voy a extrañar la tranquilidad de irme a tomar una bebida espirituosa en el malecón de mi ciudad
hasta la madrugada. Que ya no se puede Ya hacer. no lo puedo hacer. Cualquier rato pasa un grupo y te ametralla. Ok, ya, Entonces, asociarse con caciques, líderes, caudillos locales. Por lo menos hay dos. tomamos en cuenta, ¿Haciendo qué? tomarnos en cuenta, decirles, vamos, ayúdame, vamos a defender la libertad, la democracia, la patria. ¿Esa gente endosa votos? Pero por supuesto que Ok, sí. ya, vamos a defender la democracia, la patria, la libertad. ¿Y qué obras voy a hacer en tu cantón? ¿Qué obras voy a hacer en Manabí? Porque esto no puede ser lírico solamente. Es que de los errores cometidos. Noboa entregó a gobiernos seccionales en Manabí, le entregó agua potable para Bolívar Calceta, agua potable para San Mateo, agua potable para Chone, aval a la prefectura para el plan vial sur de Manabí, aval para el municipio de Puerto Viejo para el hidrosanitario por 50 millones de dólares. Cuenten Quimí, cuenten Lodana. Sí se han hecho En un año. en un año. Y ¿Cuál no, fue el error? y no votan por él. A ver, No, ¿cuál más fue el que eso, error? se llevó muy bien Es con el que- prefecto provincial que es A ver, correísta. es que esa es una de las razones por las cuales perdemos en Manabí, pues. Hay que vivir lo que usted ha vivido para saber que quien da pan a perro ajeno pierde perro. Ajá. Y por eso además Ajá. el correísmo hizo campaña no con Orlando en Manabí, sino básicamente con Jaime Estrada. O sea, sacaron tajada, pan y pedazo. Hemos perdido en Manabí. Antes de eso, ¿hay ingenuidad en la conducción política del gobierno o hay inexperiencia? ¿Qué es? Inexperiencia, Mm. inexperiencia. Vea, Y hay La vanidad experiencia como para no consultar a los que sí tienen la experiencia. experiencia es fundamental. Y si usted tiene un incendio, ¿a quién llama? ¿A los bomberos? No, si yo tengo un incendio, ¿a quién llama? A los bomberos. A Leonardo Viteri, que no pudo con su movimiento machete Imagino. y perdió las últimas elecciones. Así es, pues. ¿Y qué experiencias haber perdido? ¿Qué puede transmitir Es usted? que el perder causa una experiencia, pues. Se aprende más a El veces que a perder, ganar. los golpes de la vida, los tropiezos causan experiencia. Ok, esas son las obras que hizo, los recursos que comprometió Noboa. A futuro, para 4 años que va a tener, ya no un año, ¿en qué proyectos emblemáticos debería pensar? Recuerde usted que Manabí tiene arcillas expansivas meteoríticas. ¿Qué es Las esa vaina? Es decir, las arcillas hacen que el suelo se mueva. Llueve, se infla, ¿Meteorítica de dónde salió? porque explotan, Ok. explotan. Es cierto. Sí, Ok, sí, ok, sí, ok. se hacen como usted ve en Manabí, que primero una chamera y ya en agosto o septiembre ya está todo rayado, todo Ok, rayado, hecho ok. un cuadrito. Entonces, eso hace que se produzcan deslizamientos, lo que llaman los peruanos los huaicos. Ujú. Entonces, necesitamos un plan integral de reconstrucción vial en Manabí. Una gran obra. Otra. Fundamental, fundamental. Vialidad es fundamental para Manabí. Y no iban a hacer carreteras para 30 años. Los de Correa que debieron haber durado 2017, deberían estar todavía algunas de concreto Las de siendo concreto, útiles. las de concreto, pese a que, acuérdense que el concreto es duro, pues sí se alza precisamente por las arcillas. Pero es que iba a ser de concreto, por ejemplo, me acuerdo en la Manta Jipijapa, 2 carriles de ida, 2 de vuelta, 4 Lo hicieron hasta el sol de hoy, y anoche viajé por ahí y es un desastre. Plan vial, otra cosa. Plan vial. En el tema de salud pública, que es lo que más me compete a mí, es inadmisible que tengamos un hermoso hospital, el Hospital de Especialidades. Su cartera de servicios apenas el 30%. ¿Cuál hospital de su El especialidad? Hospital de Especialidades en Puerto Viejo. ¿Y qué hacen? Contratan proveedores externos. Porque la gente no puede llegar con facilidad a ese hospital. No, porque no está operativo, apenas está operativo en el 30%. Ok, ¿qué más en salud? Entonces, ¿cómo? Ya cómo que estamos en hacer salud, eso? ¿qué más en salud? Agua potable y alcantarillado, que sí, son obras que van a enterrar, pero necesitamos agua 40 potable. años Bahía El tiene plan- ese problema. Antes de eso, en Bahía todavía la estancilla. Esa era la fórmula, se hizo, funciona, no. ¿Cuál es la fórmula? Para que Bahía tenga agua potable. Lo que yo propuse hace 25 años, Es delegar a operadores especializados que hagan qué obra. que den agua. Punto. Agua ¿Cómo potable. con funciona calidad, en cantidad y Guayaquil? continuidad. Sí, concesionar eso como aquí hace Interagua, sí. Ok. Sí. Manabí, Sí, señor. Manabí es turístico y se sostiene a base de grandes feriados. Punto. Correcto. Y Temporalidad. 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 Ahí tiene que jugar
la vialidad primero y la seguridad. Ya, Si usted no tiene vialidad y seguridad, no tiene turismo. Tocó el punto clave. Manabí se ha convertido en un enclave del crimen organizado. ¿Cómo darle seguridad a Manabí? Una cosa es la época en que usted y yo éramos niños, de 7, 8 años, 10, 12 años menor que yo. Usted no nacía. En el 61, la banda de los Taura, Velasco los mandó a limpiar con un batallón que se llamaba la Febres Cordero. La realidad de ahora es otra. ¿Cómo se la puede combatir? Con inteligencia, con contrainteligencia, con ayuda internacional, con tecnología. ¿Es correcto lo que está pidiendo el presidente? Y con cojones. Los tiene. ¿Por qué yo respeto al presidente de la República? Quien se atreve a enfrentar a la mafia, de plano ya es un patriota. Y ha hecho Porque está poniendo lo principal que tiene un ser humano. Sí, señor. Su vida. Su vida. ¿Usted cree que es bonito andar rodeado de guardaespaldas y de seguridad y con chaleco antibalas? Y sin chaleco ahora? Ok. Con eso. Le preguntaba sobre el turismo. Usted dice, ahí hay variables que manejar, vialidad, seguridad. Si eso se logra controlar, no resolver, atenuar más, ¿qué? Para un Manabí turístico. Recuperar la institucionalidad hídrica de Manabí, señor Vera, que ahora no la tenemos. Para abrir una compuerta en Severino, tenemos que venir a pedir permiso a Guayaquil o a Quito. Severino es la represa, la zona de la represa. Para tomar una decisión, antes teníamos mal o bien organismos de desarrollo regional, tipo el CRM, que lo desaparecieron. Ahora dependemos de Senagua para una decisión. Claro, sí. ¿Que funciona en dónde? No, en Quito y en Guayaquil, pues. Esta es la ¿Y subsecretaría. qué tiene que ver el agua con el turismo? Pero si no tenemos agua, ¿cómo voy a dar turismo? Pues? Ok. Un aspecto más. ¿Por qué no hablamos del sector agropecuario? Manabí se precia de ser agrícola. ¿Qué para el sector agropecuario, aparte de vialidad, aparte de seguridad, riego que puede venir el agua? ¿Qué? Una obra que le sugiero yo al presidente. El proyecto de riego Sancán. El proyecto de riego Sancán. ¿Por Jipijapa? Por Jipijapa. Ahí vamos a superar 10.000 hectáreas de cultivo. ¿Y el agua viene ahí de dónde? ¿Qué es lo que pasa, señor Vera? Que en esta constitución que usted la tiene aquí, que debemos cambiarla, porque si no nos vamos a echar para adelante los ecuatorianos. Aquí se le da la responsabilidad a los gobiernos provinciales del desarrollo y le da la competencia hídrica a los gobiernos provinciales. El presupuesto, ojo con esto, del gobierno provincial de Manabí es de $200 millones al año. ¿Dónde está el desarrollo hídrico de Manabí? Vamos a una cosa más. Regis Ricaurte, quien fue concejal en el Carmen y ha sido un militante social cristiano muy autónomo, muy vehemente, me envió esta respuesta respecto a por qué Manabí es correísta. Para las personas que se preguntan por qué Manabí es correísta, aquí está una de las razones. Y es necesario recuperar nuestra revolución. Es necesario seguir desde nuestras trincheras. Aquí están los docentes de la Universidad Laica Eloy Alfaro de Manabí, mis compañeros. Y desde las aulas universitarias estamos impregnando ese mensaje a los jóvenes, jóvenes que nacieron en la revolución, que crecieron en la revolución y que desconocían ese país que ahora estamos viviendo. Primero, muchas gracias a todos ustedes por estar aquí, señor decano. Muchas gracias, gracias por estar aquí. Me da mucho gusto verlo. Como pueden ver, a esta docente correísta ni siquiera le da vergüenza decir que están adoctrinando a los jóvenes en las aulas de la Universidad Laica Eloy Alfaro de Manabí, que no es la única, porque en la Universidad Técnica de Manabí también pasa lo mismo. Señor presidente Daniel Noboa, señores miembros del Consejo de Educación Superior, no se puede seguir permitiendo que las aulas universitarias sean plataformas para este tipo de ideologías, que lo único que hace es defender corruptos y defender delincuentes con sentencia ejecutoriada. A los padres, que no permitan que sus hijos sean manipulados por esta clase de docentes, que lo único que hace es coartar lo que realmente significa la academia, que es ir a aprender lo de una profesión. Los manabitas debemos alzar la voz para que no se siga utilizando la academia con fines políticos.
¿Incide tanto el Pero por adoctrinamiento? supuesto, ¿cuáles son las causales? Primero, en Manabí, durante el 2007 y 2017 ingresaron 60.000 burócratas al sector público. De ellos, 40.000 siguen enquistados en el sector público y lo único que hacen es irse Propaganda. en contra del gobierno de Noboa. Lo viví en el hospital de Bahía de Caracas Recién en el nuevo, hace 4 días. ¿por qué Me lo pasó? denunció una señora que un médico le exigía en el consultorio ¿Qué le exigía? que vote por la candidata de ellos. A ese nivel. A ese nivel lo tengo grabado. O sea, tienen nombre y apellido. tiene, Villacreces, reumatólogo, Hospital de Bahía. tienen 40.000 adoctrinadores. 40.000. Sume usted, a ver, sume universidades. ¿Mm? Sobre todo la UTM, donde se cuentan los votos. Es bien estructurado el fraude electoral, que van a votar a la universidad en un aula pequeña y ponen 2 juntas receptoras de voto en un aula. ¿Para qué? Porque ya no entran por los delegados de los otros partidos. Entonces, esperan afuera. ¿Y qué hacen afuera? Esperando recoger el acta para que les paguen los $20. Para empezar, una de las rectificaciones que se pueden hacer todavía debería decir sacar ese recinto electoral de allí y ponerlo en otra Por parte. supuesto, en otro lado, pues. No va a generar eso más confusión. No va a generar más confusión. Ya que estamos en esto, ¿sirve la medida de disposición de que con el teléfono al biombo no se entre antes de votar, lo dejan en la mesa? Sí, sirve. A ver, vamos a hablar sobre el tema fraude. El fraude electoral, amén de que sea por piratas informáticos, hackers, eso no lo entiendo. Eso es too much para mí. Pero en la mesa sí. En la mesa sí, y se da en una fracción del 2 o 3%. Ujú. Y es muy común. Pero en esta lead, en este balote pegado, ese 2 o 3% es decisivo. se define. ¿Qué pasa? Le entregaron, hay pruebas, solo 3 papeletas y no la cuarta, votan los muertos, vota el que está en Charlotte. ¿Por qué? Porque están confabulados los de la mesa. De los 27.000 miembros de las juntas receptoras del voto en Manabí, 25.000 son estudiantes universitarios y 1.000 son funcionarios públicos. No hay tiempo de cambiar Entonces, eso. ya o no sea, alcance, pues. ya, ok. Por Entonces, eso tenemos que hacer un buen control electoral. Y repito, no el control electoral, tienen que ser patriotas que vayan a la mesa, a estar viendo, señores, cuando se cuadra el acta, que ya el acta, ellos son campeones para cuadrarla. ujú. Ya está oleado y sacramentado, ya no tiene nada que hacer. Patriotas que vayan a la mesa con 2 condiciones adicionales, porque hay que ser patriota ese día para dedicarse a eso, coincido. Capacitarse, disciplinarse. No es basta, sí, ya oí, fue una conferencia de 2 horas, tengo clara esta cuestión, ¿cómo es? No. Son por lo menos 3 sesiones de inducción de 2 horas cada una. Ya, ser disciplinado. Llovió, como llovió, no pudo salir, hubo una inundación en mi casa. No se aceptan excusas, aunque hay un banco de suplentes. Y la otra, este es un costo muy alto de capacitación, de almuerzo ese día, de traslado y de vuelta, que supera $30, $40 diarios ese día. Multipliquen por los 27.000 que se requeriría en Manabí. Multipliquen por los 45.000 en el Ecuador. En fin, se reduce porque a veces uno mismo controla 2 o 3 mesas. Cuando los que quieren hacer bien tienen a uno por mesa. Cuando se está jugando el país en ese tipo de cosas, hay que hacer ahora. Con No. más. No, déjame hacer una pausa aquí, porque Ya. si no, no puedo invitarte con la frecuencia que te invito. Tiene que haber auspiciantes. ¿Cómo más? Volvemos enseguida. Pacific Terminal, primera terminal de gas natural en el Ecuador. Será un eje fundamental en el cambio de la matriz energética, reemplazando el uso del diésel y fuel oil. Nuestro objetivo es promover el uso de gas natural como combustible principalmente en la industria y sector camaronero del país, reduciendo costos y emisiones de CO2. Pacific Terminal.
Mi hijo tenía 3 años y medio. Tenía mucho miedo de dejarlo solo, porque era muy pequeño. Tenía que luchar por él. No podía quedarse sin su mamá. Me entristecía saber el hecho ese de que no me iba a tener en su vida. Me costaba mucho aceptar esa idea, pero tampoco me quería rendir. Estaba muy emocionada cuando entré a la lista de espera porque sabía que era la esperanza y la salida de la diálisis. El IES me cambió la vida, el IES me salvó la vida al realizarme el trasplante, al realizarme todo el seguimiento, todo el apoyo de los médicos, enfermeras. El IES me cambió la vida. Invito a todas las personas a que decidan donar, porque así como salvaron mi vida, también puedes salvar la tuya. ¿Eres emprendedor o dueño de una pyme? ¿Buscas dar a conocer tu negocio? Pero los recursos son limitados. En One on One te ofrecemos el servicio de creatividad, diseño gráfico y audiovisual que necesitas para destacar, sin comprometer tu presupuesto. Desde piezas gráficas atractivas hasta videos promocionales de alta calidad, adaptamos tu contenido a los formatos que mejor funcionan para redes sociales y plataformas digitales. Además, te damos la oportunidad de llegar a una audiencia significativa de 3 millones de impactos mensuales. Sí, así como lo escuchas. Y lo mejor, sin costo adicional en nuestra programación. Adicionalmente, en las galerías interactivas publicadas en nuestro website. Entonces, en One on One, creamos, diseñamos, producimos y difundimos. Porque sabemos que cada recurso cuenta. Este mensaje es para ti, cazador de huracanes. No tengas miedo. Dijeron que no podía volar porque no veían sus alas, que iba último en las encuestas y entró a la segunda vuelta. Y en la segunda vuelta, el pueblo ganó y le puso un color nuevo a la esperanza. Entonces las mafias le llamaron un accidente de la democracia. Un presidente de cartón, pero nació un nuevo Ecuador y ya no come cuento. No te preocupes por su campaña, por su marketing, por su eslogan. Nunca tuvo eslogan, porque él hace lo que tiene que hacer, pensando en ti y no en los votos. No te detengas, avanza al futuro con alegría, que muy pronto llegará el gran día. Recuerdo, como mencionaba antes de hacer la primera pausa, que este programa es posible todos los sábados ya desde el 24 de noviembre del 2018, gracias a auspiciantes como Pacific Terminal, OnePlus, IES, Marathon Sports o X Sports Agency, una empresa especializada en conseguir financiamiento para deportistas, Cardio Heredia y Bankers Club, desde cuyo piso 33 transmitimos, no, en cuyo piso 33 grabamos en Guayaquil. A propósito, una precisión, yo hablé de 27,000, no, 27,000 son la cantidad de delegados en las juntas que se requieren, porque hay más o menos 3,900, 4,000 juntas o mesas en Manabí, cada una debe tener 4 más una serie de miembros adicionales, entonces requerirían para Manabí más o menos 3,900 personas para hacer control electoral. Quiero hacerles notar que
este pin, como le dicen, esta escarapela, este botón, que tengo en la solapa de derecha de mi saco, obedece a la campaña Sin donantes no hay trasplantes, que promueve la cirujana cardiovascular Mónica Gilbert. Vamos a otra recordación histórica. Ese 21 de julio del 2021, en el programa Ver a su manera, que entonces se hacía en TC, Leonardo Viteri, a propósito de lo que estamos tratando, hizo esta acotación. Tenemos que darle un mérito al ilegítimo Lenín Moreno. Y el mérito es que no se dejó pisar por el que sabemos. Ese es el mérito que él tiene. Pero tiene los mismos pecados capitales y, como yo digo siempre, ahí son. No podemos permitir que venga un nuevo gobierno ilegítimo, una nueva asamblea ilegítima. Hoy por hoy, la Asamblea Nacional tiene el 2% de credibilidad. ¿Haciendo pues, qué el día de las elecciones? Yendo a defender el voto. ¿Cómo? ¿Cómo? Señores, todos, para andar en el chisme, en el cuento y en el enredo, son campeones para filmar. Así deben hacer hoy día. Y deben vigilar y saber quién preside la mesa y quién es el secretario. Con todo lo que hemos hablado, no es posible cambiar a los delegados de mesa. Sí, de acuerdo con esta medida como una de las tantas para ir a defender el voto. ¿Qué más hacer para ir a defender el voto en Manabí, suponiendo que se den los correctivos que usted hablaba sobre mensaje, alianzas locales, obras que comprometer, detalles que afinar en este mes? A ver, estaban advertidos, ¿ah? Sí, Sí, por eso me parece increíble. Claro. Increíble. ¿Por qué? Porque el tema en Manabí hemos estado acostumbrados a hacer campaña puerta a puerta. La política en Manabí es muy local, muy afectiva, muy de abrazo, muy de compadre, muy de ñañería, por así decirlo. Lo propio se da también el día de las elecciones, porque ellos tienen muy claro lo que les dejó dicho Joseph Stalin. El día de las elecciones es más importante el que cuenta los votos que el que sufraga, ¿no? Entonces, ellos son los que cuentan los votos en Manabí. Hay que estar ojo al Cristo, señor Vera. Y tenemos que tener patriotas en las mesas. Que no estén chequeando el chanchullo, porque lo hacen. Votan muertos. Vota gente que está fuera del país. Alteran las actas. ¿Cuál es el error eterno? Que se contrata a gente, le dice, te voy a dar $30, pero me traes el acta. Él está preocupado por el acta, pero no está listo en el conteo, en la cédula. ¿En qué quedamos? Empezamos hablando con su explicación del fenómeno Luisa, de por qué de 34 había subido a 44, y fue por votos que perdió Noboa y migraron, incluso en Manabí. Ahora resulta que lo que hubo fue fraude. ¿Qué mismo hubo? No. A ver. ¿O hay las dos cosas? No, hay las dos cosas, pero yo del fraude informático, como le dije hace un momento. Sí, de esa parte no, pero de la otra que usted acaba de escribir, sí. Siempre lo ha habido. ¿En qué porcentaje? En el 2-3%. En 300,000 votos y más ganó Noboa en Manabí. Pero eso de ahí puede marcar una diferencia al final, porque va a ser tan estrecho el balotaje que puede marcar una diferencia. ¿Usted cree que la meta de él debe ser reducir la diferencia? Él no puede revertir la tendencia en Manabí. Es decir, si esta vez pierde solo con 150,000 es un triunfo. Yo escuché a mucha gente que cree en el civismo, en la libertad, en la democracia, que iba a votar nulo o que iba a votar en contra del presidente Noboa para darle una lección. Se les pasó la mano. Ese fue el problema. Ya lo hicieron. Sí. Ok. ¿Y cree que habla algunos Ellos tienen que rectificar. de los ausentes, del ausentismo, que se pueda convocar esta vez para venir a votar, justo por las circunstancias críticas que enfrentamos? Pero por supuesto que sí. Ahora, vamos Los padres tendrán que ir a votar así sea en silla de rueda. Sus familiares tendrán que llevarlos. Ahora, ¿cómo pedirle? Los menores 16, 18 años tienen. ¿Cómo pedirle a la generación, ni siquiera nuestra, de 65 o más, ¿Por qué no? que vaya a votar? Porque Noboa los ha desdeñado. Se ha referido básicamente a los jóvenes, todos son los jóvenes, bonos para los jóvenes, créditos para los jóvenes, 3 meses de empleo temporal para los jóvenes. Ya tendrá que rectificar.
tendrá que rectificar. Diciéndole o haciéndole qué con la generación que él ubica como el viejo Ecuador, ustedes son el pasado. Ustedes son los responsables de esta vaina. Y ahí están las consecuencias, pues. Ahí están las consecuencias. Usted en la vida debe tener oráculos, debe tener mentores, debe tener guías, debe consultar experiencias. ¿O acaso usted lo sabe todo? O sea, a él también se le pasó la mano. Sí, demasiado énfasis de los jóvenes señor. y desdén para la otra De generación. acuerdo. Y esas, enhorabuena que llegaron gente joven a hacer gobierno, con una celotipia enfermiza, y no abrían el abanico. ¿Por qué no vamos a conversar en Manabí con los líderes locales? Vámonos a Paján, hablen con Luis Alfonso Rodríguez, al norte de Manabí, con Lucho Ceballos, con Alex Ceballos. Vamos a conversar con ellos, en el Callejón Interandino. Conversen con Pedro Velasco en Tulcán, con Paco Moncayo en Quito, Pedro Calleja, Cabrera en Cuenca, Auquetituaña. Esos son el viejo Ecuador otra vez. Pero qué viejo Ecuador. Vea, si el municipalismo hizo historia en este país, fue del 2000 al 2005, con todos los que acabo yo de nombrar. Fue el mayor desarrollo de las ciudades y los cantones en la historia de la República del Ecuador. Gran verdad, y grandes alcaldes. Y grandes alcaldes. Las dos cosas. Y este señor presidió la Asociación de Municipalidades. Qué buena, mucho orgullo. Qué buena memoria que estamos haciendo. Qué oportuno momento. Y ojalá hayan oídos abiertos y rectificaciones en marcha. Queda menos de un mes para votar. Nunca es tarde. Cada vez el tiempo es menor. Y en esa línea, un par de aportes más sobre el fenómeno de Manabí. Cuando Erwin Valdivieso, periodista durante 30 años de Manavisión, también fue articulista del diario, ex vicealcalde y luego alcalde de Puerto Viejo, estuvo de candidato recién y fue a ver a su manera, le pregunté sobre lo mismo y esta fue su respuesta. Esa es la base, esa debe ser la plataforma, la Comisión Permanente de Asuntos Manavitas, porque ahí sí tenemos que ver cuántos y cuáles somos, ¿no? Ok, más que un gran legislador, puede ser un magnífico fiscalizador. ¿Por qué no ha dicho qué fiscalizaría? Pero hay que fiscalizar todo lo que no se ha hecho para Manabí, pues al centralismo, es tanto Carlos, lo que no se ha hecho que no le va a dar el tiempo. Dígame una cosa que lo pondría a la prioridad de la fiscalización. Fondos de la reconstrucción. Okay. ¿Quién se los llevó? ¿A dónde fueron a parar? ¿Quiénes se beneficiaron? Pero fundamentalmente hay que reivindicar a quienes fueron perjudicados, Carlos. ¿Tiene sentido recuperar ahorita lo que es fiscalización sobre el tema fondos de la reconstrucción? Y otra parte que no está ahí, en un fragmento de lo que dijo Erwin, sin concertar con usted, coincide con usted. Cuando le pregunté por qué Manabí es correísta, y me dijo, porque han hecho obras. Sí, sobrepreciadas, dañadas, destruidas, lo que sea. Han hecho obras. Estos no hacen obras. ¿Es así? Yo le demostré lo que se ha hecho en Manabí. Lo que pasa que debe irse a Manabí y promocionar. Se cometió el error de entregárselo a gobiernos locales. El desasolve del río Chone. ¿Quién cree que lo hizo? Chone no se ha inundado. Ese colegio tan bonito en Camposanto, Paján, ¿quién lo hizo? El gobierno. Ahora, hay quienes dicen, no tiene sentido desgastarse más, como lo hizo recién en El Oro 3 días, con una presencia demasiada concentrada en Manabí, porque lo que puede recuperar es poco. Más bien tiene que invertir en recuperar lo que puede otra vez ganar en Pichincha y en Guayas, donde hay mucha más propensión a votar por él, donde ganó, pero no con la diferencia que se necesita. Es un error creer que en Manabí le puedes dar la vuelta a la cosa en un mes. No es fácil, pero las estructuras que tiene el actual gobierno tienen que abrir el abanico y hacer un llamado al alcalde Pincay en Puerto Viejo, a Jorge Zambrano en Manta, ya Gómez, ya está a las órdenes. Hay que hablar con ellos. Voy a eso, a ver. Hay que hablar con ellos. Atender y canalizar ofertas, pedidos, más bien. Aquí estamos. Exhortaciones así como las de Abel Gómez, dirigente de los transportistas pesados. No es justo que nosotros seamos cómplices y hasta cierto nos tengamos que encubrir porque por una falta de control electoral haya pasado lo que ha pasado. El presidente Daniel Noboa se está fajando por este país y nosotros queremos ayudarnos en esa lucha.
Díganos si tenemos nosotros que hacernos cargo, como el control electoral. Todos aquí estamos dispuestos a hacerlo y sabemos cómo hacerlo. Sencillamente nosotros estamos claros. En el tema del proceso electoral hay una autoridad dentro de ADN y la respetamos. Queremos una reunión con ella. Esa persona tiene que hablar y tiene que darnos directrices respecto a lo que se solicita del control electoral. Tercero, lo más importante, y eso depende de usted, las instituciones públicas deben revisarse. Las tenencias políticas deben de revisarse. Y eso es usted lo que tiene que hacer. ¿Aliarse con esos gremios? Sí, señor. Sí, sí. ¿No son la mafia de la transportación? No. Es que, a ver, tenemos que, señor Vera, hay que defender la libertad, la democracia, el civismo. Y hay que hacerlo. Y hay que hacerlo y hay que hablar con todo el mundo. ¿Qué es lo que no han hecho las dirigencias locales de ADN? ¿Tiene interlocutores locales del gobierno en Manabí? ¿Sabe lo que me dicen a mí? Cuando yo llamo a algún amigo para decirle, oye, apoya el civismo, la democracia, no tengo con quién conversar. Wow. Eso es lo que me dicen. Y no es que me lo dicen en Manabí, me lo dicen en Azuay, me lo dicen en Imbabura. Ok, rectificación urgente por ahí. En gobierno y en campaña no hay interlocutores. Sobra la gente que quisiera volcarse a ayudar. Quiero ayudar. Y no hay quien lo canalice. Y todo el mundo dice, claro, tienen un interés, desde luego. Unos es no irse del país, otro que se rescate su zona, otros que se abra una obra, otros que se pueda conseguir un empleo. Hay intereses legítimos también por el apoyo político. Claro que los hay. Hay que ver cuáles son los intereses ilegítimos, que no sea a cambio de que luego me des un contrato, que no sea a cambio si me gano el contrato, entonces te doy comisión para corrupción, pero sobre todo que no sea a cambio de aliarse con los narcos. Desgraciadamente, la política requiere también experiencia, que es lo que se ha desdeñado. Y aún de las malas experiencias o de la adversidad se puede aprender. Están todavía a tiempo. Con más volvemos enseguida. Más grande, hoy, mañana y siempre, gigante, colosal, monumental, el único ídolo del Ecuador. Presentamos la colección de Barcelona 2025. Ay, ídolo, ¿cómo te explico cuánto te amo yo? ¿Cómo explicar lo que se siente cantar el glorioso Salve, salve Barcelona con el estadio a reventar? Porque mi corazón es amarillo como el sol. ¡Esto es Barcelona, carajo! Una pasión centenaria, un amor para toda la vida. ¡Viva Barcelona! ¡Ídolo del Ecuador! Este mensaje es para ti, cazador de huracanes. No tengas miedo. Dijeron que no podía volar, porque no veían sus alas, que iba último en las encuestas y entró a la segunda vuelta. Y en la segunda vuelta, el pueblo ganó y le puso un color nuevo a la esperanza. Entonces las mafias le llamaron un accidente de la democracia, un presidente de cartón, pero nació un nuevo Ecuador y ya no come cuento. No te preocupes por su campaña, por su marketing, por su eslogan. Nunca tuvo eslogan, porque él hace lo que tiene que hacer, pensando en ti y no en los votos. No te detengas, avanza al futuro con alegría, que muy pronto llegará el gran día.
En el HM Hotel estamos renovando absolutamente todo. Ahora vamos a contar con gimnasio, salones de eventos, rooftop, cafetería y salones ejecutivos. A continuación te los mostramos. Hemos adaptado esta área del hotel para que puedas venir a entrenar en las instalaciones del hotel. Aquí tenemos el salón de eventos, con capacidad para más de 60 personas. Tú dinos cómo lo quieres y nosotros nos encargamos. En nuestra recién renovada cafetería contamos con los mejores desayunos de Guayaquil, en el HM. Entre las 51 habitaciones en el HM Hotel contamos con las sencillas, las dobles y las triples, así que haz tu reservación. Contamos con parqueaderos para más de 25 vehículos. Por último, me encuentro en la azotea, donde próximamente podrás disfrutar de nuestro rooftop, así que estate atento a las redes sociales. Tercer bloque de esta entrevista con el doctor Leonardo Viteri Velasco. Como él dijo, dedicado a lo político, no a la política, y mucho menos en la línea de los políticos. En esa perspectiva, creo que es vital, tras lo que él ha propuesto, analizado, sugerido, examinado sobre Manabí, pasar revista a esta intervención que tuvo el presidente Noboa recién, cuando retomó su presencia en la provincia. Nosotros vamos a continuar con fuerza y vamos a continuar a pesar de todas las adversidades, porque eso es lo que hace a un pueblo unido, hace un pueblo sólido, eso es lo que hace un gobierno, tener la empatía pero también la fuerza para seguir día a día. En menos de un año hemos alcanzado logros que otros gobiernos no consiguieron en mucho tiempo, no porque tengamos más recursos, sino porque tenemos algo que ellos no tenían: honestidad y el compromiso de hacer las cosas y hacerlas bien. Por eso les invito a seguir trabajando juntos, con la confianza de que este esfuerzo conjunto valdrá la pena y nos ayudará a dejar un mejor país para las futuras generaciones. Manabí no está solo, quiero que nunca lo olviden. Nos tienen a nosotros, el gobierno de un nuevo Ecuador. Ese es el mensaje. Sí, ese es el mensaje, pero Manabí necesita cariño, necesita afecto, necesita obras, necesita presencia, necesita que se cambie esa estructura burocrática que entorpece y enlentece todos los procedimientos. Elisa Zacoto dijo ese día que le consulté, cuando el presidente va, está como se lo ve ahí, muy solo, muy distante, por razones de seguridad, rodeado de medio mundo, se reúne con 4 amigos y no hay la proximidad, el contacto, lo que usted reclamaba, el abrazo con la gente. ¿Es eso? Cuando Febres Cordero pierde la primera vuelta electoral, cogió de trinchera a Manabí y hizo una campaña puerta a puerta. Recorría el San Pablo, la Piñonada, recorría todo. Eran otros puertos. No había el problema del narcotráfico. No puedes hacer eso sin tener una compañía de ese volumen de seguridad, porque si no te matan entonces por ganar en Manabí. El afecto, el abrazo, el compadrazgo. Mucho TikTok. Vea, en Manabí se sigue escuchando radios. Manabí es de altísima ruralidad. Ajá. De altísima ruralidad. El campesino en Chibunga no ve TikTok. Ellos tienen de las 55 juntas parroquiales, señor Vera, 50 son de ellos. Entonces tienen prefectura, alcaldías, juntas parroquiales. Y las juntas parroquiales hoy en día son la central de campaña de ellos, pues. Entonces, y encima oyen radio, y las radios que se escuchan en Manabí son afines al impostor, al infractor. Entonces, el TikTok no llega, Cheve, Abeche, no llega ya, señor Vera. Habló usted de que hay que reformar la Constitución. Pero por comparte la propuesta, la insistencia del presidente
en que vayamos a una constituyente. Entiendo que solo para modificar la Constitución, y ya ha dejado muy claro él que con reglas distintas que impidan repetir los vicios. Yo lo que no entiendo es cómo los ecuatorianos votaron más allá del 70% por esta Constitución. Se los dije yo desde Montecristi. Esta Constitución nos va a traer problemas. Es lo más sencillo y lo más obvio. Lean, por favor, el primer artículo de la Constitución. Léalo, señor Vera. El Ecuador no es república. El Ecuador no es república. Pues léalo, tenga la bondad. Lea el primer artículo de la Constitución en la parte pertinente. Enseguida. Se administrará en forma de. Enseguida, señor presidente. Procedo a leer el artículo pertinente tal como usted reclama. Estoy en el 4 del territorio y vamos al primero. Forma de Estado y gobierno. El Ecuador es un Estado constitucional de derechos y justicia social, democrático, soberano, independiente, unitario, intercultural, plurinacional y laico. Se organiza en forma de república y se gobierna de manera descentralizada. A ver, se organiza en forma de república. Es decir, no es una república. No es una república. Ajá. O es infarto o no es infarto, pues. Okay. No existe casi infarto. La trampa, gol. Comenzó por el artículo 1. Empezó por el artículo 1. Usted fue parte de esa constituyente. No voté con ganas en contra, señor. Yo alcancé también a votar no, felizmente. No, yo no. Ahí me di cuenta más que nunca del engaño. Como después. Y siempre se lo dije. Les observé los 444 artículos de esa constitución. Pero ya basta de estos errores idiomáticos que no hacen otra cosa que hacer una constitución novelera, sin sintaxis y sin ortografía. Ruego a ustedes, señores asambleístas, se percaten de los errores inciso por inciso y artículo por artículo. Y aquí en Guayaquil, donde me tocó votar, Nebot hizo una promesa: si gana el sí en mi ciudad, dejo de ser alcalde, me voy, porque con esta constitución no puedo gobernar. Por un punto, por 1%, ganó el no. Cuando volvamos, la parte final de esta apasionante entrevista con Leonardo Viteri Velasco sobre el Manabí de ahora, cómo se puede transformar o conmover o cambiar en un mes y a largo plazo en que hay que pensar para reivindicar esa provincia nuestra, suya y mía, que es una región, pero en el contexto de los problemas nacionales que en algunos aspectos claves vamos a tocar. Pacific Terminal, primera terminal de gas natural en el Ecuador. Será un eje fundamental en el cambio de la matriz energética, reemplazando el uso del diésel y fuel oil. Nuestro objetivo es promover el uso de gas natural como combustible principalmente en la industria y sector camaronero del país, reduciendo costos y emisiones de CO2. Pacific Terminal. ¿Cómo llegar al CDT Cardio Heredia? Sea que vengas del centro, sur o norte de la ciudad, ubícate en el puente de la Unidad Nacional tramo Guayaquil-La Puntilla. Conduce hacia la avenida San Borondón, continúa hasta la intersección de Río Centro Entre Ríos y Village Plaza. Ingresa por esa vía y al finalizar ambos centros comerciales, en la siguiente cuadra a la derecha, encontrarás el centro comercial Los Arcos Plaza 2. Recuerda, estamos ubicados en el primer piso, oficina 106. Cardio Heredia te cuida en cada latido. Vive la experiencia Bankers en nuestros amplios salones con vista panorámica. El lugar ideal para celebrar tus eventos sociales y corporativos al más alto nivel. Contáctanos al 099-2685-224 o a través de nuestras redes sociales @Bankers Club Ecuador y disfruta de los mejores espacios de la ciudad con la mejor gastronomía. Eleva tus eventos al estilo Bankers Club.
a las 22 horas. Difícilmente una empresa internacional va a poder parametrizar o convertir lo que ellos utilizan en otros países para hacer el control, porque para que controles lo de aquí, tienes que hacerlo igual que lo de aquí. ¿Y por eso fracasan? Ninguna ha funcionado bien. De lunes a viernes y domingos. Hay que tomar una decisión de Estado para que esa política se sostenga a lo largo del tiempo, porque la cooperación internacional por goteo y sin estrategia o plan no funciona. Entrevistas que hacen historia. Está diciendo al mundo que este país es muy peligroso que venga cualquier persona porque estamos necesitando un contingente como lo necesitó Mali, como lo necesitó Somalia. Esa es su interpretación. Eso no es mi interpretación. Es la suya. No hemos perdido el control del territorio. Y preguntas que abren caminos. ¿Hay forma de medir de dónde salieron los votos, de dónde se ganaron los votos, a dónde emigraron? ¿Hay maneras? Las hay cuando tiene ese cuestionario que le entregué, con el cual me jubilo. Vera a su manera. Lunes a viernes y domingos a las 22 horas. Por Facebook y YouTube. RTU. Radio Sucesos. 101.7 FM. Vito TVO, Extreme Canal 15 y 709 HD, Manavisión Canal 9, Manaví DirecTV 194, Radio Centro 101.3 FM. Este mensaje es para ti, cazador de huracanes. No tengas miedo. Dijeron que no podía volar, porque no veían sus alas, que iba último en las encuestas y entró a la segunda vuelta. Y en la segunda vuelta, el pueblo ganó. Y le puso un color nuevo a la esperanza. Entonces las mafias le llamaron un accidente de la democracia, un presidente de cartón, pero nació un nuevo Ecuador y ya no come cuento. No te preocupes por su campaña, por su marketing, por su eslogan. Nunca tuvo eslogan, porque él hace lo que tiene que hacer, pensando en ti y no en los votos. No te detengas, avanza al futuro con alegría, que muy pronto llegará el gran día. Nos quedan 5 minutos y para la elección exactamente 34 días. Tiempo suficiente para que muchos de los aspectos tratados por Leonardo Viteri se tomen en cuenta, otros se rectifiquen, algunos empiecen, varios se cambien y se produzca el resultado más importante en el futuro del Ecuador, ¿ya? Del cual, si hay una equivocación, no hay regreso. Es decir, derrotar al socialismo del siglo XXI y todo lo que está atrás, al frente y al lado. Pregunto, esta insistencia en la desdolarización que ellos harán mientras más lo nieguen, ¿tiene sentido? ¿Funciona en la gente? Por supuesto que sí, Carlos. Vea, el país se estabilizó. Yo añoro la seguridad de los 90, pero también recuerdo la inflación que había en los 90, lo cual ahora estar con dólares es una maravilla. Eso permitió que la gente tenga su aire acondicionado, su televisor, su refrigerador. Pero eso no lo sabe la nueva generación. Eso lo valora usted. Hay una generación que tiene 25 años que nació en dolarización. Entonces hay que recordárselos, porque no es lírico lo que estoy diciendo. Y de quienes me escuchan, no es lirismo. Quienes somos hombres libres y de buenas costumbres y aspiramos un país libre y en democracia, quienes tenemos criterios y amor por la patria, hagamos bien las cosas. Y esto de que el correísmo es el brazo político del crimen organizado, sirve cuando durante el correísmo no hubo la cantidad de muertes violentas que hay ahora, y eso es un hecho, no es una propaganda. Entonces la gente dice, a mí lo que me interesa es que no me maten, volvamos al correísmo, punto. Es que aquí hay un tema que, por eso es que yo me dirijo a la gente con civismo en este país. No es una lid electoral entre Febres Cordero y Borja, entre Nebot y Bucarán. Esta es una transnacional. Esto es una transnacional, señor Vera. La candidata se está reuniendo con camaroneros en la provincia del Oro. La pregunta de los camaroneros, señora, ¿va a desdolarizar? No. ¿Va a ser igual que Venezuela? No. ¿Usted le cree? ¿O acaso Chávez no lo dijo a CNN?
No, ellos se deben a una transnacional, se deben a la doctrina de Puebla, a eso se deben al castrochavismo y se van a quedar 30, 40 o 50 años. No es que vienen por 4 años. Manaví no estaba mejor con Correa. No, señor. No hicieron el puente en nuestra tierra que tanto reclamamos de Bahía San Vicente, aunque costó 30 millones de dólares más. Hay libertad. Hay libertad. Usted ahora puede hablar, puede opinar, puede invertir. Y a propósito de eso, me olvidaba. Esta es una reflexión que le iba a pedir para concluir. ¿Qué piensa usted de Carlos Polit, que tanto lo persiguió, que lo obligó a vender bienes para justificar glosas inexistentes? Creo que la última fue de $58,000 y ha terminado como ha terminado, condenado a prisión, con su hijo manchado, también haciendo esguinces para liberarse de prisión y con una demostración pública de la bajeza y corrupción de ese individuo. Todo pavo tiene su Navidad. Y como dice la gente, arriba hay uno. ¿Qué significa esto? Que hay 2 contralores, pues. Estos encargos darían como consecuencia que mientras el contralor titular atiende asuntos oficiales en otras ciudades, existe otro contralor subrogante o encargado que firme informes y resoluciones en Quito con las mismas facultades y atribuciones. ¿Para esto quiere permanecer como contralor? ¿Qué significa que hemos tenido un contralor para la foto y otro para que firme las auditorías de los exámenes especiales? ¿Por qué no se le ocurrió irse nunca del país en ese trance? Lo pensé y ojalá que no lo vuelva a pensar y que no se den las circunstancias para hacerlo. Pero yo quiero la libertad, quiero vivir en democracia. No es lirismo, señores. Observen lo que pasa en otros países. Esta es una transnacional. Hay que vivir en libertad. Con ese mensaje cerramos y con la presencia y lucha inspiradora de este México que ha seguido el legado de su padre y no ha dejado de batallar a pesar de todas las adversidades, una de las cuales acabo de referir. No solo que no se ha ido del país, no se ha ido de su tierra, no se ha ido de Bahía, que ahora tiene problemas severos de inseguridad y ha seguido en el servicio humanitario a su profesión y a su gente, que cuando va a una consulta y no puede pagarle, le dice simplemente gracias. A pesar de lo cual, él y otros médicos en esa tierra, en Bahía y en Manaví, han sufrido un hostigamiento constante de gente que tiene que ver con tareas de inspección y de verificación, y sutilmente o directamente insinúan corrupción para poder dejar trabajar legítimamente. Bueno, eso no lo ha doblegado. Que les sirva a ustedes de ejemplo de inspiración para que tampoco los doblegue. Y el 13 de abril voten como se debe, por lo que él reclama. Porque si no mantenemos ese mínimo de libertad que todavía hay con todas las incomodidades, en mi caso con libertad de expresión, no vamos a poder rescatar el país que queremos levantar y que venimos moldeando, acomodando, reconstruyendo durante 30 y pico de años que más, desde el restablecimiento de la democracia 45, sin que lo consigamos hasta ahora. No lo perdamos en las próximas elecciones. De ahí parte todo. Simplemente no lo perdamos, porque si lo perdemos, no hay regreso. ¿No me creen? Vean Venezuela. Ah, no, que pusieron a Lenín Moreno, gracias a él, que supo lo que se venía y los puso en su sitio. Estamos aquí todavía. Hasta la próxima semana. Este espacio Verás se emite gracias a Pacific Terminal, Marathon Sports, IES, Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, OX, Sport Agency, Bankers Club,
Transmisión simultánea, Vito TVO, Manavisión, Macro Digital Televisión, Caravana 750 AM, Tiblu 88.9 FM, Alborada 90.3 FM Imbabura, Extrema 92.5 FM en Tungurahua y Cotopaxi.